Hola a todos. Bueno, les agradezco mucho que nos acompañen. Yo soy Yarel Montelongo, soy responsable del área de desarrollo de negocios y pues voy a dar este tema del día de hoy de identifica al siguiente líder entre tus operadores. El perfil de operador versus perfil de líder. Queríamos hacer esta distinción inicialmente para identificar, pues tenemos que tener claro que se trata de diferentes perfiles, ¿ok? De personalidad. Por un lado, les menciono esto porque uno de los principales errores que vemos en el momento de la administración de talento es confundir un alto desempeño con un alto potencial. ¿A qué me refiero? A que muchas veces si una persona, un colaborador, llega a sus metas, tiene un buen desempeño en la posición actual, a veces se presupone que por ende va a tener un buen desempeño igualmente cuando ya esté a cargo de otras personas y dirigiendo el desempeño precisamente para que les enseñe a otros cómo desempeñarse igualmente bien. Sin embargo, eso a veces no es así. Sí hay obviamente personas que trabajan muy bien en su puesto actual y que además tienen este potencial de liderazgo. Hay otras personas que a lo mejor el desempeño en una posición de contribuidor individual no es tan sobresaliente, pero sí tienen ese perfil o ese potencial de liderazgo. O a lo mejor alguien quiere estar o incluso tiene la capacidad para desempeñarse como contribuidor individual y ya sea que no le interesa o no tiene la capacidad para ser líder, ¿no? Que eso también va un poco de la mano con el siguiente punto de confundir que los colaboradores carismáticos o complacientes son alto potencial o alto desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de las características de personalidad, luego cuando estamos haciendo mapeos de talento para identificar a lo mejor en una ficha de Ninebox, en los cuadrantes que son, pues identificar qué personas tienen las dos características, a veces tenemos sorpresas con los clientes de personas que ellos consideraban que los veían muy sobresalientes, pero sin embargo, teniendo, como les digo, estos datos duros de personalidad, nos damos cuenta que en realidad a lo mejor no tiene la madera o el algo dentro de sí completamente que llene el perfil de alto potencial o incluso de alto desempeño. Sin embargo, sus relaciones en el día a día lo van creando esta imagen o a lo mejor pues completando ciertas tareas como les digo, en el día a día, frente a sus compañeros o también frente a su jefe directo, en el cual pues lo van considerando como una persona sobresaliente, pero pues eso también de igual manera no significa que que esté entregando resultados sólidos, ¿ok? También un error es presuponer que a todos nuestros colaboradores individuales les interesa incluso ese crecimiento horizontal y pensar que es únicamente el paso o el camino a seguir, ¿ok? Muchas de las veces un contribuidor individual, un operador puede estar a lo mejor interesado en especializarse más o buscar estos retos mentales para solucionar problemas, para tener mayores responsabilidades, no necesariamente estando a cargo de alguien más, ¿no? Entonces, incluso, o a lo mejor ya experimentó esa parte de estar a cargo de un equipo y puede decir, ¿sabes qué? No es lo mío, no me gusta o no estoy rindiendo o porque luego un error es perder a un buen colaborador de alto desempeño en esa situación, ¿no? Entonces, ahí la solución o la alternativa pudiera ser hacer una carrera más bien vertical, cambiar de área para que pueda desarrollar o aprender nuevas habilidades, continuar este aprendizaje e incluso ponerlo como a cargo de ciertos procesos más especializados. Y eso no quiere decir, pues, precisamente que el operador necesariamente tenga que pasar a ser un líder de equipo, líder de turno, supervisor, etcétera, ¿ok?
Y también otro error es la falta de evidencia de competencias o rasgos de personalidad. ¿A qué me refiero? Precisamente a que las decisiones se tomen con opiniones o datos subjetivos, ¿ok? Observación subjetiva, a lo mejor del jefe, a lo mejor de nosotros mismos como capital humano, pero que no se tenga ese dato, ya sea por una entrevista estructurada, una entrevista de competencias, la aplicación de, obviamente, nosotros como es nuestra especialidad, somos expertos en evaluación, siempre vamos a recomendar que haya una evaluación sólida y que ese pilar no se pierda, ¿no? Para tener, eso nos va a dar una guía muy importante de objetividad. Muy bien, entonces, tratando de sortear estos principales errores, vamos a ver que debemos de tener muy en claro qué es lo que necesitamos de un operador para que se pueda convertir en un líder, ¿ok? Entonces, sí, como les decía, puede haber operadores que funcionen muy bien en ambos roles, pero sin embargo, pues sí hay que tener como esta claridad de cuál es el perfil de cada uno, ¿ok? Para pues poder no castigar demasiado, por ejemplo, o no ser demasiado permisivos. Entonces, toda esta parte del perfil, vamos a ver que, por ejemplo, un operador, hablando de temas de conducta, de temas de personalidad, vamos a esperar que sea calmado, templado, que tenga una resiliencia, que tenga un manejo del estrés para que pueda mantener un ambiente de trabajo seguro, ¿ok? Que tenga también una buena relación con la autoridad, que sea una persona dedicada, confiable, meticulosa, que tenga una atención a los detalles, que siga procedimientos y que siga órdenes, protocolos, porque son los que van a crear una conducta pues segura, un ambiente de trabajo orientado a la seguridad industrial, ¿ok? Este seguimiento de rutinas y atender a los entrenamientos nos hace pues una personalidad estructurada. En los operadores lo que deberíamos de buscar en el momento de la selección y también para desarrollarlos es que sean más que nada de una conducta estructurada, de seguimiento como pues a las reglas, y eso muchas veces va en contraste y es a veces hasta contrario con el perfil de un líder, porque un líder, lo que se trata, incluso en el operador, hay más peso en la tarea, en el aquí y el ahora, en lo que se tiene que hacer de diario en corto plazo, en los temas tácticos y como les decía, pues en el detalle. Un líder, por el contrario, se tiene que dedicar más a las relaciones, ¿ok? A las relaciones interpersonales, a persuadir, influenciar, inspirar a otros, desarrollar equipos, impulsar el cambio y la estrategia, tomar decisiones de negocio y tener una visión amplia de largo plazo. Entonces, perdón, la base de personalidad de un líder, en contraste, tiene más peso en la parte de relación con otras personas y en la parte de innovación, en la parte creativa, ¿ok? Pueden encontrar esto, por ejemplo, también en otros modelos, a lo mejor de que está más, tiene que desarrollar más un hemisferio cerebral que el otro, porque como sabemos, pues uno se dedica más a la parte de creatividad y otro más a la parte racional. Entonces, analizando esto, yo decía, bueno, es que también hay que tener en cuenta que el cambio del operador al líder, porque tenemos este ideal del líder ejecutivo, el líder ya maduro, que ya ha pasado por varias experiencias y que tiene que tener estas características de personalidad. Pero pues obviamente el operador, nuestros operadores, tenemos que tener muy en claro que ese avance va a ser paulatino, ¿ok? El crecimiento implica a un paso a la vez, un escalón a la vez. Entonces,
sí tener en cuenta que la meta final, a lo mejor, o pues sí, más avanzado el tiempo, es llevar de la mano a nuestro operador para que sea ese líder ideal, que tenga ese perfil ideal, pero sin perder de vista que, y tener la consideración que en su primer ascenso en una carrera horizontal de trabajo, que va a iniciar con ser líder de equipo o líder de turno o líder muy orientado a la operación todavía, ¿ok? Entonces va a estar de lleno en la operación. En ese sentido, tenemos que considerar precisamente pues que tenemos un perfil de seguridad de base. Hogan tiene este perfil de seguridad en el cual marca 6 competencias o 6 características de las personas que están involucradas, ya sea operarios, líderes de primer nivel, de nivel de entrada, perdón. Entonces, que es obediente, fuerte, equilibrado, alerta, cuidadoso y capacitable, ¿ok? Estas características nos hablan del perfil, como les mencionaba, de alguien más bien estructurado, de alguien que va a estar, que su fuerte tiene que estar en estar centrado y atento, sin distraerse, sin tener necesidad de llamar la atención, de tener la necesidad de tener ese sobresalir. Entonces, en ese sentido, pues vemos más bien una resiliencia, ¿no? Se da mayor peso a la resiliencia, a una fortaleza mental, para poder tener la atención en las tareas, aunque sean repetitivas, de poder solucionar problemas especializados que, si bien pues no, las personas pues no necesariamente necesitan una licenciatura o una carrera muy especializada, pero que sí tengan estas características de personalidad en la cual vamos a asegurar que el operador, y también ya cuando esté en su nivel de liderazgo inicial, que esté atento a la seguridad, ¿ok? Entonces, esa es nuestra recomendación cuando estén haciendo una búsqueda, un reclutamiento para operadores y líderes de entrada que cumplan con estas características de personalidad. Este equilibrio también que es necesario que tengan, pues nos va a formar, como les menciono, pues esta estructura mental en el cual pues ya son personas que son cautelosas, que no se sobresaltan ante una sorpresa, una situación de riesgo, una situación tenía un cliente recientemente que me mencionaba, es que hemos hecho todos los protocolos necesarios ya con la parte material de equipo, de mantenimiento, todo. Ya se hicieron señalizaciones, ya se cambió de equipo, se mantiene todo al día, ya también con todas las regulaciones, y cada vez queda más obvio que los accidentes que se siguen dando no es por esa parte, o sea, no es por condiciones, inseguras, sino es por conducta insegura. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Precisamente con este perfil, ¿ok? De entrada, la recomendación es obviamente ir integrando con nuestro reclutamiento que el equipo sea de estas características. O si ya tenemos colaboradores y queremos hacer un mapeo, evaluarlos con este perfil, se puede hacer para detectar en dónde está el mayor riesgo y tomar decisiones a lo mejor de cambiar de área o cambiar o también, como les decía, tener a lo mejor si alguien no tiene ese perfil de lleno de operador, pero que a lo mejor tenga alguna contribución en otras áreas que le sean más satisfactorias incluso a la persona, ¿no? Entonces tenemos ese contraste de operador y líder. Se conjuntan estos dos perfiles para tener inicialmente un líder con responsabilidad de seguridad. El perfil que les mostraba se puede aplicar también para roles o las personas que estén directamente a cargo en la operación. Sin embargo, también tenemos una opción, un modelo que a mí me interesaba mucho mencionarles también,
de esa disyuntiva o esa también opinión que puede dar retroalimentación que el propio medio que rodea al líder nos puede dar de él, ¿no? De cómo está ejerciendo ese liderazgo y sobre todo en esta parte de cuando ya es líder, cuando ya está a cargo de otras personas, por lo menos cuando tenga 6 meses ya ese operador que lo subimos de responsabilidad y ya está a cargo de el desempeño de otras personas, por lo menos ya que puedan dar opinión de su desempeño en esos 6 meses que lo hayan conocido su equipo, pueden evaluarlo en estas áreas. ¿Ok? Por un lado está un modelo de liderazgo general que se puede aplicar para cualquier líder, incluso de cualquier nivel de la operación. Desde un director, también gerentes, etcétera, y es en 4 dimensiones. La autoadministración que está teniendo ese líder está muy relacionado con el manejo del estrés, con un manejo ético de su trabajo, con la resiliencia. Entonces es él cómo se maneja a sí mismo bajo presión. El manejo de relaciones, como mencionábamos, tiene un peso muy importante ya en los líderes porque la finalidad es precisamente que tenga una comunicación pues muy sólida, que se maneje de acuerdo a los equipos o las personas, se adecue, se adapte con los que está tratando, pero también pues que tenga una comunicación continua, ¿ok? Con la gente, luego trabajando en el negocio y trabajando para el negocio. En el negocio nos habla de las responsabilidades del líder en el día a día, de sus funciones, ¿ok? Es un tema pues más de operación. Y trabajando para el negocio nos habla más de un tema de estrategia. Entonces, que ese líder se enfoque más a largo plazo, por ejemplo, a coachar a otros, ¿ok? No nada más que tenga un buen manejo de las relaciones, sino también que tanto tiempo dedica para desarrollar a su propio equipo. Si también en su comunicación con los clientes o con el medio, con el negocio, hace cambios en el equipo o en la forma de trabajar para poder llevar a la compañía a un cambio, ¿ok? Entonces, este modelo se puede aplicar para cualquier líder, pero específicamente en lo que estamos hablando en este momento de líderes que están en su primer momento todavía muy apegados a la operación, se le puede agregar o se agrega más bien una visión, una evaluación de estos 3 puntos. Que sea un ejemplo a seguir ese líder en cuanto a seguridad, que esté comprometido con la seguridad de las personas y que propague o promueva la cultura de seguridad, ¿ok? Todo esto está orientado a operaciones y sí, pues básicamente es de que tenga la parte de liderazgo pues sólida, pero también va a ser mucho de ejemplo, o sea, las personas lo van a estar observando, ¿no? Entonces, es un cambio importante del operador que pasa, pues, esta nueva función o este nuevo rol, que tiene que ir notando e ir fortaleciendo, pues, de que ahora él va a ser una persona a la cual los otros van a seguir y su comportamiento es importante, ¿ok? De lo que hable va a ser importante, lo que señale va a ser importante y esta parte pues va a ser, tiene que empezar a trabajar en ello desde que se integra pues a las funciones. Tenemos pues algunas recomendaciones también de cuando el operador pasa a ser supervisor y buscando pues en las recomendaciones de cómo hacer esa transición, hay sin duda recomendaciones para capital humano. Primero, en tu rol de capital humano, voy a hacer estas recomendaciones y ahorita de unas de las personas, tal cual el operador que es importante que haga, ¿no? Entonces, las recomendaciones para capital humano es tener en claro qué se espera de la persona, ¿ok? Esto también se tiene que hablar con el líder, el que va a ser el jefe de este nuevo líder, el jefe directo, para que se tenga esa claridad. Muchas de las veces, bueno, nosotros que recabamos pues perfiles de personalidad,
cuando antes de que se haga un reclutamiento, luego del perfil nos encontramos con que se buscan, y los mismos clientes dicen un Superman, ¿no? Que cubra como muchas características. Entonces, aquí es importante tenerlas claras y ser realistas de las funciones, ¿no? También los plazos, o sea, no sé, en esta integración, ahora estar a cargo de otros, en 3 meses se tiene que lograr estos objetivos, en 6 meses, en 1 año, ya tienes que estar haciendo estas tareas, qué sé yo. Entonces, eso, tenerlo bien claro y también comunicárselo a la persona. También es importante tener en claro qué ha hecho bien la persona para que lo llevara a obtener ese ascenso o esa consideración también incluso para ser líder y qué debe de desarrollar, ¿ok? Entonces, esta claridad, incluso nosotros recomendamos mucho que inmediatamente cuando se haga la selección, se haga una sesión de retroalimentación con el seleccionado para poderle a dar esa claridad, y esto acorta mucho también la adaptación a la nueva posición, al nuevo rol. Entonces ya tienen claro, pues se está valorando estas características en mí, eso es lo que se busca, eso es lo que tengo que mantener haciendo y qué es lo que tengo que cambiar, ¿no? Qué es lo que características de personalidad que a lo mejor no me están ayudando tanto o que incluso, bueno, que otros observan y que me recomiendan hacer un cambio. Entonces, hacerles saber eso con ejemplos de conductas específicas es muy importante, porque luego, cuando se tiene este primer cambio al liderazgo, pues se supone o se presupone que uno lo hizo bien, ¿no? Pero específicamente, pues, ¿qué hice bien? Todo lo que nosotros señalemos se magnifica, ¿ok? Entonces, eso va a ser muy importante también, esa visión que él tenga, la claridad, y ponerlo también en contacto con otras personas que pudieran ser sus mentores internamente. No necesariamente un plan de desarrollo implica un presupuesto importante, simplemente podemos tener acciones con el propio equipo, o sea, líderes que hace poco pasaron por una transición como él, o líderes a lo mejor más maduros, o también incluso hay algunas organizaciones que tienen ya programas con personas del propio equipo que le reportan al líder para que sea él que le esté dando retroalimentación, ¿ok? Continua a un punto como de confianza, de decir, oye, pues esta acción, ¿cómo se percibe? Oye, ¿qué cambio tú crees que el equipo pudiera tomar de manera positiva? ¿Qué sé yo? Y también datos de los miembros del equipo, del nuevo equipo a cargo, o bueno, más bien, del equipo que ahora él va a estar a cargo. Y es muy diferente relacionarse con las personas desde un punto, un rol de pares, como ya hacer el cambio, ¿no? Hay también muchas personas que se tropiezan con esta parte de no saber ahora, a lo mejor la persona con quien yo tenía mucha confianza y que me llevaba muy bien, incluso puede ser que ahora no, incluso competimos por el ascenso y me eligieron a mí y ahora se hizo un quiebre, puede haber algún roce, algún conflicto incluso entre los miembros, y también pues abordarlo y ayudarle para sortear eso, ¿no? Hace un tiempo me tocó participar en un proceso con un cliente en el cual precisamente estaban varias personas siendo consideradas. En este caso era para una gerencia de planta. Entonces se hizo todo, fue muy transparente todo el proceso. A todos los evaluados pues se les hizo, perdón, a todos los candidatos se les hizo evaluación. A mí me tocó participar en entregarle los resultados a todos los que estuvieron, y ya cuando se tomó la decisión ya sabían que ellos no habían sido los seleccionados, pero pues hubo como un agradecimiento muy grande de decir, ok, ahorita ya a lo mejor entiendo por qué yo mismo no fui seleccionado, pero me da la compañía como esta
posibilidad de trabajar en mi propio desarrollo para en un futuro pues volver a competir para un ascenso, ¿no? Entonces, de mis características de personalidad, pues que puedo trabajar, que sí está de acuerdo, porque incluso en ese proceso se les enseñó así abiertamente cómo era el perfil que se buscaba para esa gerencia y cómo hacía contraste el de ellos, en qué cosas, en qué rasgos, en qué métricas ellos estaban muy bien, en qué se rebasaban, o sea, tenían demasiado de esa característica, o en qué estaban por debajo, ¿no? Y bueno, obviamente al seleccionado, pues también de su equipo, pues toda esa información también fue importante pues que la supiera, todos sabían pues de que se iba a saber esa información, y también se recomienda mucho pues de que como son resultados propios, el mismo colaborador puede ir a mostrárselo al propio líder, al jefe, para iniciar junto con él un acompañamiento para su desarrollo. Bueno, de recomendaciones para el operador, ya más o menos estuve ahí mezclando un poco, pero que tenga las conversaciones difíciles apoyado de capital humano, ¿ok? Entonces, luego a veces puede llegar a hacerlo de las tareas más complicadas, como les decía, de pronto de llamarles la atención a alguien, de puntualizar un bajo desempeño, de tener alguna conversación incluso de dejar ir algún elemento, cualquier conversación complicada. En esa transición y de tener la autoridad ya ahora frente al equipo, se recomienda mucho pues que las primeras sean pues acompañado de capital humano, y también que incluso capital humano convierta o habilite a este colaborador, a este nuevo líder, con habilidades de retroalimentación, ¿ok? Porque son de los temas también más vulnerables o que de mayor debilidad, por así decirlo, más bien, en los líderes, de cómo dar retroalimentación y tratar de hacerlo pues que sea un hábito, ¿no? Muchos líderes esperan, incluso más en la operación puede llegarse a dar, porque en el día a día se envuelven en tareas inmediatas y se va comiendo como este tiempo importante de los líderes que a veces no dan o tienen que empezar a hacer como incluso esa agenda de poder sentarse con la gente y charlar, ¿ok? No se tienen que esperar únicamente a la evaluación de desempeño, que muchas veces puede ser anual. Hay organizaciones que tienen 2 veces al año, pero casi siempre es anual, y ahí pues se da esa calificación, se trata de tener una conversación, pero esa conversación debería de ser pues más general. La retroalimentación debería de ser en el día a día, ¿ok? Entonces tratar de que el líder aprenda a hacerlo de una manera inmediata, que eso también pues le va a facilitar mucho la comunicación con el equipo. También la delegación. La delegación es una de las competencias que puede llegar a costar trabajo cuando tú como contribuidor individual eras muy hábil en ese trabajo que hacías y lo hacías muy bien y eras dueño de tu tiempo, de la tarea, etc. Pero ya cuando se pasa a una función de liderazgo y que lo primero que suelen hacer los nuevos jefes es seguir agarrando como mucho, ¿no? Mucho, tratar de abarcar mucho. Entonces, en soltar, tienen que darse tiempo de habilitar a la gente. ¿A qué me refiero con habilitar? Decirles puntualmente, y eso va de la mano con el siguiente punto, de la comunicación clara y específica, qué es lo que se espera, cómo se debe de hacer, si en el proceso es importante algunos pasos, mencionar qué de los pasos es vital que se haga de tal manera, cómo debe de lucir el resultado final, en qué tiempo se tiene que tener ya listo,
Si te tropiezas con estos puntos durante ese proceso, me tienes que buscar. Entonces, tener también esa claridad de en qué casos tienen como la libertad de dejar abierta un poco la puerta para que permitan a los otros hacer el trabajo de su propia manera. Entonces son puntos específicos que a veces pueden parecer muy básicos o muy obvios, pero en el quehacer cotidiano luego se nos olvida, se le puede olvidar fácilmente al jefe. Entonces esto lo tiene que hacer siempre. Y también Capital Humano tiene que enseñar la importancia de esa delegación para el crecimiento no propio, no nada más del propio jefe, porque obviamente es una habilidad de liderazgo, pero también de las propias personas para que permita a los otros hacer el trabajo y en ese soltar, ¿ok? También pues que ellos tengan la oportunidad de crecimiento, o sea, de aprender nuevas habilidades, de oye, me equivoqué en esto porque nunca me habían dejado hacerlo solo, o tengo esta duda, nunca me había surgido, o ya ahora a lo mejor incluso puede haber gente en su equipo que diga, bueno, primero tú haces este procedimiento y luego ya te observo y lo hago, qué sé yo. Entonces, en esta parte de delegación y retroalimentación son las principales habilidades que muy probablemente va a necesitar apoyo el nuevo líder. En cuanto a las conclusiones, tratar de que sea un proceso integral, ¿ok? En esta identificación de los líderes dentro de nuestros operadores, tenemos que cumplir como 3 pasos. Siempre en todas las decisiones que tomamos cualquier persona hay un antes, un durante y un después, ¿ok? En el antes, primero hay que tener el terreno preparado, ¿ok? Como decíamos, tener muy en claro qué es un alto desempeño y qué es un alto potencial en mi organización, porque pueden haber generalidades, pero a lo mejor hay unos ajustes finos para la organización en específico, para la industria, o para el ambiente incluso en específico en el cual está el negocio, la localidad en la que está, en el cual cómo luce ahí el alto desempeño y alto potencial, cómo queremos en la compañía que sean los líderes. Y luego porque casi siempre pensamos en un líder como ya el director, entonces el operador pues no va a dar este brinco rápidamente o tan de un solo salto a una dirección, sino que cómo entonces lucen el paso a paso, ¿no? También tener información de varias fuentes. Como les decía, no únicamente quedarnos con la parte subjetiva, porque esta suele estar sesgada, o sea, sin una intención maliciosa de por medio, pero nuestra opinión suele estar sesgada por nuestra propia experiencia, por nuestras propias expectativas, por nuestra forma, nuestras propias experiencias de vida y también en los escenarios en los que percibimos a las personas, y pues esos crean ciertos prejuicios que nos hacen tener una opinión de la gente. Entonces, ya sea nosotros mismos o el jefe directo o los compañeros pueden tener una opinión, pero va a ser necesario que nosotros también estemos preparados con datos duros de entrevistas, datos duros de evaluaciones. Entonces, en ese sentido, reunir toda esa información para poder calibrar y tener un sustento más sólido en la toma de decisiones. Entonces, ya en el siguiente paso, que ya sería, ya se procesó la información, se decidió quién sería la persona, brindar claridad y la información necesaria a todos los involucrados, ¿ok? ¿Qué criterios se utilizaron? ¿Qué va a seguir de aquí? Si fue un proceso abierto o si fue cerrado, suele haber pues de cualquier manera estas inquietudes de, oye, y no sin ofender como al elegido, pero ¿por qué no fui yo? ¿No?
Entonces también poder lidiar con ese tipo de dudas, si se tiene la confianza, si los miembros del equipo tienen esa confianza o tienen pues esas dudas, ¿no? También cubrir esa parte, porque muchos de los temas de capital humano, a lo mejor de pérdida de confianza en capital humano o de falta de respeto a lo mejor en los procesos que hacen, es precisamente por esa falta de visibilidad, ¿ok? Entonces, y de seguimiento, perdón, también, de esos dos puntos, porque luego el seguimiento va a ser muy importante y va unado también con el tercer paso, el paso 3, que sería el acompañamiento. Ya después de haber tomado la decisión, de haber identificado a esas personas, iniciar la inducción al nuevo rol, un plan de desarrollo individualizado para el nuevo jefe, y porque muchas veces se da por entendido que sabe lo que va a hacer, lo que va a pasar, pero la mayoría de las veces es algo nuevo, ¿no? O aunque haya sido un escalón relativamente corto o relativamente cercano, siempre va a ser muy positivo para la persona y también para el ambiente y la cultura de la organización, el hacer ese acompañamiento y también la adaptación para el equipo. Como decíamos, a lo mejor puede haber dudas por el equipo de, oye, es que yo también quisiera en determinado momento, ya vi que sí se puede hacer ese crecimiento, yo mismo cómo puedo lograrlo, o simplemente de, oye, pues se está batallando para que el equipo vea a esta persona como su nuevo líder, en qué tipo de situaciones va a ser importante o qué tipo de autoridad se le tiene que dar para que haya una transición, y bueno, que él mismo ejerza también esa parte de liderazgo en ciertos escenarios. Entonces, este acompañamiento pues es pues muy recomendable para llevar a cabo con ellos, ¿ok? Voy a ir aquí a las preguntas y respuestas. ¿Con qué tipo de herramienta podemos obtener más rasgos de personalidad? Para operadores, obviamente les recomiendo el que les mencionaba de seguridad de Hogan, que ya tiene más de 30 años de investigación acumulada. Entonces, en ese sentido, y se va actualizando, ¿no? Entonces, Hogan, el gran diferenciador en el mercado es que es una evaluación o una firma viva, que no está nada más así de que la publicaron y ya quedó de dominio público, sino que ellos mismos van actualizando la norma, el benchmark, etcétera, ¿no? Entonces, de rasgos de personalidad, tienes que tener en cuenta el contexto, el objetivo, ¿no? ¿Para qué quieres evaluar? ¿Ok? Entonces, si quieres evaluar operarios, está ese perfil de seguridad en el cual te va a evaluar esos 6 conductas o 6 rasgos de personalidad que hacen más probable que se evite un accidente. Entonces, es eso. Por ejemplo, para administrativos están otras recomendaciones, para líderes a lo mejor más como gerencias, para arriba están otras recomendaciones, para equipo están otras recomendaciones. Entonces, en general, de Hogan tiene varias opciones de evaluación. También tenemos otra firma que se llama Acesio, en la cual también pueden llegar a tener unas opciones, e incluso vamos a hablar. Después también vamos a tener webinars, porque en Acesio tenemos 2 evaluaciones muy buenas, que una se llama Matrigma, que es la parte de cómo se resuelven problemas lógico-deductivos. Bueno, a mí me encanta esa evaluación porque te dice la agilidad mental de la persona y si se va a adaptar o va a poder resolver la complejidad del puesto, porque luego conforme va aumentando la responsabilidad o esta parte también de especialista, si va aumentando de complejidad, pero a lo mejor porque no es IQ tal cual como inteligencia, sino es la agilidad, ¿ok? La habilidad incluso también de aprendizaje. Entonces, bueno,
está esa opción, por ejemplo, de Acesio. La otra es Mint, que detecta problemas, conductas contraproductivas se llaman, que son las que están relacionadas con un ausentismo, con no seguir órdenes, o sea, ya en temas, a lo mejor en posiciones que no son operarias, pero que es importante a lo mejor para el puesto que se evite, ¿no? Entonces, de herramientas, pues va a depender del nivel, o por ejemplo, ese equipo, si es un equipo directivo, pero específicamente en equipos de personal operativo, sería esa parte de safety. ¿Algún libro que nos recomiendes para desarrollo de equipos y ver más referencias sobre el tema? Tenemos un programa hablando específicamente de equipos, no de individual, sino que de la dinámica de los equipos. Tenemos un programa y coaching de equipos para convertirlos en altamente efectivos, ¿ok? El modelo, bueno, no es de Hogan, es otra firma que era la que les decía, Corfy Leadership Solutions. Se llama Rocket Model. Ese modelo tiene 8 dimensiones en los cuales cualquier equipo tiene que como tener cubiertos o tener, puede trabajar en ellos para poder mejorar su rendimiento, ¿ok? Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí está esa parte del Rocket Model que puedes buscar información. Hay un libro que se llama Ignition, está en inglés todavía nada más, estamos incluso trabajando en la traducción, y habla de ese modelo, o sea, de las 8 dimensiones, pero ya enfocándote en un equipo, ¿ok? Les agradezco nuevamente a todos pues haber estado en esta sesión y que tengan muy bonito día. Hasta luego. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Síguenos en redes sociales para que te enteres de nuestros próximos eventos.